Hola a todos los participantes en este evento. Muy buenos días. Es un honor para mí como presidente de Empresomos dar la bienvenida al primer webinar de la serie Innova Pymes, enfocado en innovación en pequeñas y medianas empresas, con el patrocinio del Banco Centroamericano de Integración Económica. El título del webinar de hoy es ¿Cómo empezar a innovar en su empresa sin gastar una fortuna y con poco riesgo? Los temas de Innova Pymes son de enorme importancia para la región. Las pymes, como todos sabemos, representan aproximadamente el 90% de las empresas formales en Centroamérica, generan más del 60% del empleo y contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto de nuestra región. Sin embargo, la innovación tradicionalmente se ha asociado con grandes corporaciones, dejando un vacío importante en el apoyo a estas empresas que constituyen el motor económico de nuestros países. En esta introducción me voy a referir primero a nuestros invitados y luego voy a hablar un poco de lo que hace Empresomo para finalmente destacar algunos temas administrativos. Nuestro presentador, el doctor Juan Carlos Leiva, es profesor en la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Sus áreas de trabajo académico incluyen innovación, pymes, emprendimiento y competitividad. Es doctor en dirección de empresas y autor de 5 libros, entre ellos Haciendo de la innovación un hábito y Empresas innovadoras, ambos basados en experiencias de diversas empresas destacadas en América Latina. Además, ha sido autor o coautor de más de 70 artículos, muchos publicados en revistas especializadas de prestigio como Management Research, Small Business Economics y el Journal of Enterprise Information Management. Nuestro moderador, el profesor Douglas Cabezas, es docente en la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Su labor se centra en la formación y acompañamiento de estudiantes y emprendedores, fomentando el desarrollo de ideas innovadoras y la creación de nuevas empresas. Douglas ha sido uno de los pioneros en un esfuerzo que Empresomos impulsa junto con varias universidades privadas de la región, con el objetivo de establecer un consorcio universitario regional que fortalezca los vínculos entre universidades, la sociedad y el sector privado. Esta iniciativa busca promover la generación y sostenibilidad de emprendimientos innovadores, así como también el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en la región. Ahora me refiero a Empresomos. Empresomos, de la cual soy su presidente, es una organización sin fines de lucro con una plataforma digital dedicada principalmente a facilitar de manera gratuita acceso a educación emprendedora no formal o continua. Nuestra organización trata de abordar 3 desafíos regionales, va a decir, los déficits de mentorías, la falta de oferta de aprendizaje emprendedor ligado al interés particular y más inmediato del interesado, y las limitaciones de las redes de apoyo para los emprendedores e intraemprendedores. Nuestra misión es democratizar el acceso y las sinergias e intercambios de conocimiento y habilidades para que los emprendedores convencionales o sociales y las pequeñas y medianas empresas de nuestra región puedan ampliar su acceso a recursos de conocimiento que faciliten su crecimiento y prosperidad en un mundo cada vez más competitivo y digitalizado. En Empresomos creemos firmemente que el acceso a herramientas de desarrollo empresarial no debe ser un privilegio de pocos. Por eso ofrecemos de manera completamente gratuita mentorías en línea, primero, a través de nuestra plataforma en alianza con Mercy Corps, que provee el acceso a Micromentor, una plataforma donde emprendedores, intraemprendedores y empresarios pueden conectar con mentores empresariales voluntarios para obtener consejos, ideas y orientación personalizada para superar desafíos y alcanzar el éxito de forma más eficaz. La plataforma está abierta tanto para quienes deseen participar como mentores, así como también para los que se quieran registrar como asesores voluntarios. Número 2, acceso a portales de educación emprendedora continua. Nuestro portal facilita el acceso curado a unas 13 plataformas educativas en línea que incluyen miles de programas de aprendizaje gratuitos. En la página correspondiente del portal se incluye un video explicativo para facilitar su uso
y un widget de búsqueda inteligente para que el usuario pueda rápidamente encontrar programas o cursos específicos, gratuitos o de pago, o acceder a microcredenciales dependiendo del interés de cada uno. También tenemos una página de eventos en línea relevantes para nuestros emprendedores en donde curamos y facilitamos acceso a webinars especializados, oportunidades de networking y de intercambio de conocimiento. En este momento nuestra plataforma recibe unas 3.000 visitas de usuarios al mes, pero estamos desarrollando estrategias de atracción de recursos para ampliar su cobertura. En esta ocasión los invitamos a aprovechar y compartir estos recursos en nuestro portal empresomos.org. Termino refiriéndome a algunos aspectos administrativos del webinar. La sesión está siendo grabada y la recibirán a más tardar el lunes. Pueden formular sus preguntas durante o inmediatamente después de la presentación. Serán respondidas al final de la misma. También al final de la presentación les pediremos unos pocos segundos para una rápida evaluación de 5 opciones. Y con eso vamos a dejar ahora que el moderador, el profesor Cabezas, introduzca el webinar. Adelante, profesor. Muchas gracias, René. Gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento y a quienes nos están visualizando luego en la grabación. Como ya lo decía René, mucho gusto a todos. Mi nombre es Douglas Cabezas. Soy licenciado en negocios internacionales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También soy docente de tiempo completo de esta facultad y de la facultad de la Cátedra de Emprendimiento. Y es un honor para mí estar acá con ustedes compartiendo experiencias junto al doctor Juan Carlos, a René Salgado. Es interesante sobre este tema tan importante sobre la innovación y todo lo que vamos a aprender. Juan Carlos ha preparado un material muy llamativo, muy interesante, basado en su libro, del cual he tenido la oportunidad de estarlo leyendo oportunamente y hay muchos puntos a destacar sobre la innovación, sobre la creatividad, sobre cómo operar un negocio, haciendo énfasis en que no es necesario gastar mucho. Vamos a aprender durante esta jornada todo lo que Juan Carlos nos va a explicar y yo quiero invitarlos a que, como ya lo mencionaba René, que dejemos nuestras preguntas para luego poderles dar respuesta y que quedemos así satisfechos con todo lo que vamos a aprender. Juan Carlos, es un gusto nuevamente tenerlo acá con nosotros. Eh, y le dejo el espacio, Juan Carlos, le dejo el espacio y luego pues hacemos ahí una serie de comentarios para poder platicar un poco más acerca del tema. Muy bien, buenos días a todos y a todas las personas que nos ven. Muchas gracias, Douglas, por la presentación. Muchas gracias, René, por organizar esta actividad y bueno, muy honrado de tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla con permiso para tener ahí como un apoyo visual. Eh, pues lo que vamos a conversar hoy se basa en un libro que publiqué, la segunda edición el año anterior. Y quiero empezar contándoles una pequeña historia. Yo en el 2022, 2021, por ahí, 2022 creo que fue, participé en una actividad que organizó el Ministerio de Ciencia y Tecnología aquí en Costa Rica, virtual. Todavía estábamos en medio de pandemia, por lo cual creo que fue en el 2021 más bien, y ahí conocí a Fernando Jiménez. Fernando Jiménez es un empresario costarricense, una empresa pyme, que alrededor de 50 empleados. Ellos hacen productos de limpieza y desinfección para diferentes sectores, sector industria, sector agropecuario, restaurantes, y ese día lo premiaban por su empresa o por sus esfuerzos de innovación. Él recibió el premio que da aquí el Ministerio de Ciencia y Tecnología a la pyme innovadora del año. Entonces yo me conecté a Zoom muy temprano, tuve la suerte que entré y eran como, el evento era a las 9 y yo entré y eran las 8:35, 8:40 y estaba Fernando solo con la gente del MISIT. Entonces nos presentaron y empezamos a conversar. Porque a mí me llamó mucho la atención. Este tema de cómo se puede innovar en las pymes es un tema que yo hace tiempo vengo trabajando en investigación, en docencia,
Y esos 20 minutos que hablé con Fernando antes de que empezara la presentación, pues me enseñaron muchísimo. Le pedí una cita, seguimos hablando y para hacerle la historia corta, hoy somos buenos amigos, hemos ido al Chirripó 2 veces juntos. El Chirripó es el cerro más alto en Costa Rica para los que no están en Costa Rica. Y conversamos y se ha convertido como en un referente para mí en estos temas. Y en esa vez, en esas ocasiones iniciales que hablábamos, el tema era este, cómo había empezado él a innovar. Porque la empresa Fernando es una empresa que tiene 30 años, lo cual no es una startup que hoy está muy de moda, estas empresas muy jóvenes, que están muy bien, pero esta era una empresa de 30 años, una empresa familiar, donde él venía como segunda generación. Y una empresa en un sector donde uno diría que es un sector muy consolidado, es decir, son sectores que no son tan high-tech, tan modernos como estos temas de innovación. Y él decía, bueno, yo me enfrenté con esa realidad y tuve que convertir la innovación en parte de mi estrategia. Entonces, esas primeras conversaciones con Fernando me iluminaron mucho y empezamos a hablar de estos temas, cómo empezar a innovar en una empresa sin gastarse una fortuna y con poco riesgo, porque él me decía, cuando yo empecé a tomarme esto en serio, lo primero que hice fue ir a buscar consultores. Y los consultores me cobraban muchísimo, pensaban que yo era una empresa gigante. Entonces, cuando estás en una empresa grande donde puedes pagar un consultor, pues empezar a innovar, digamos que se vuelve, no digo que más sencillo, pero por lo menos vas acompañado. En este caso, Fernando decía, yo, los consultores tenían precios prohibitivos, yo no podía darme ese lujo y entonces empecé a estudiar por mi cuenta y a leer por mi cuenta y a experimentar por mi cuenta y a aplicar por mi cuenta. Al mismo tiempo, entrevisté a otras empresas, una de ellas en Colombia, en Medellín, Champlevé, que es una empresa de moda, 3 personas en aquel momento. Ahí sí, una persona muy joven, una muchacha recién graduada de la universidad, muy joven, con un negocio de moda, de ropa de moda femenina. Entrevisté aquí a Pulse, que es una empresa de 8 personas que hacen cosas muy bonitas en comunicación, en diseño visual. Entrevisté a Trango, que es otra empresa aquí en Costa Rica, 18 empleados, 25 años, trabajan temas de bases de datos. Entrevisté a Análisis MBC, una empresa de un conocido y de un muchacho que fue estudiante mío en un curso que se dedica al desarrollo de software. Y entonces ahí fui empezando a darle idea a esto y ver, bueno, ¿cómo hacemos para tener algo que contar en un libro que pueda ser aplicable en pymes de esta naturaleza? Pymes de 3, de 8, de 20 o incluso de 50 empleados. Entonces lo que les voy a presentar es lo que aprendí con esta gente que muy amablemente me abrieron sus puertas, que me atendieron, lo que de alguna forma yo había trabajado en mis cursos y en mi investigación y traté de hacer ahí una mezcla para llegar con esta propuesta y hablarle a la gente que va a empezar a innovar. La próxima semana vamos a hablar a los que ya han hecho innovación y lo que quieren es que esto se convierta en un hábito o en una consolidarlo. Pero bueno, esa es otra historia que veremos la próxima semana. Hoy el tema es, como dice ahí en la portada, pues cómo empezar a innovar en su empresa sin gastarse una fortuna y relativamente con poco riesgo. Nunca va a haber cero riesgo, pero con poco riesgo. Entonces, esa es la idea de lo que nos reúne hoy y por ahí pienso canalizar la conversación. Y como les digo, todo lo que presento es una mezcla entre lo que vi en estas empresas y un poquito lo que yo he estudiado por mi cuenta y lo que he investigado en estos temas. Entonces yo creo que para empezar, lo primero que necesitamos es eh, hablar sobre qué entendemos por innovación o cómo vamos a definir innovación. Hay muchas definiciones de innovación. Entonces yo propongo una muy sencilla. Son ideas novedosas y creativas, es decir, son cosas, a ver, nuevas. Pueden ser nuevas para la empresa o nuevas para todo el mundo, pero digamos que lo mínimo tiene que ser cosas nuevas para la empresa. Tienen que ser ideas que crean valor, es decir, que crean un valor para la empresa y para el cliente. No pueden ser ideas que sean muy bonitas, pero que no crean ningún valor o que destruyen valor. Tienen que ser ideas que tengan un mercado, porque yo puedo tener ideas muy novedosas que crean valor, pero si nadie quiere pagar por ellas, pues tampoco me van a servir de nada. Y tienen que ser ideas ejecutables, que también hay ideas que son muy buenas, que crean valor, que tienen un mercado, pero no tenemos forma de ejecutarlas. La teletransportación en la mayoría de nuestros países sería un excelente negocio, pero eso con la tecnología que tenemos hoy en día, no podemos cerrar los ojos y aparecer en otra ciudad en fracción de segundos. Entonces tiene que haber una mezcla entre que sea novedoso o creativo, que crean algún valor, que tienen un mercado que está dispuesto a pagar por ella
y que sean ideas ejecutables, es decir, que se puedan de alguna forma realizar con el conocimiento, con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, sobre eso es que nos vamos a mover cuando hablemos de innovación en esta conversación. Yo siempre he pensado, y esto es algo que empecé a decirlo más frecuentemente, que nosotros necesitamos innovar de forma estratégica y no por ocurrencias. Es decir, la innovación debe ser estratégica y no por ocurrencias. Una innovación por ocurrencias es cuando se me ocurre una idea, así como de la nada, como decimos en Costa Rica, y sin ningún objetivo y empiezo a ejecutarla. Entonces, eso es innovar por ocurrencias. La innovación estratégica es cuando la innovación tiene un sentido, cuando tiene un objetivo, cuando tiene un cliente, cuando tiene una razón de ser, cuando está alineada con algo. Entonces, lo primero para empezar a innovar es tener claro que necesitamos hacer innovación estratégica y no innovación por ocurrencias. En el tema de innovación muchas veces sucede que empresas, incluso empresas muy grandes, inician con esfuerzos de innovación, pero no se han puesto a pensar para qué van a innovar o por qué quieren innovar. Entonces, usualmente son los casos en los que la innovación no prospera. Porque, como decía un amigo mío, se convierte en el sabor del mes. Entonces, no hay una dirección para la innovación. Entonces, esa innovación debe estar de alguna forma planificada. Y yo sé que en el caso de las pymes, especialmente en ciertas empresas muy pequeñas, pues muchas veces no existe el tiempo, los recursos para hacer estrategia. Entonces yo lo que propongo, recuerden que estamos hablando de cómo empezar a innovar. Entonces mi propuesta es, bueno, empecemos con algo muy sencillo. Empecemos quizá no con un plan estratégico como se entiende normalmente, como lo entendemos en las universidades y en las empresas muy grandes, donde hay un gran desarrollo y un documento extenso y muchas ideas y eso requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces yo propongo para empezar a innovar en pymes, pues algo muy sencillo y es que establezcamos tres cosas muy puntuales antes de empezar a pensar en innovación, que es el objetivo, el cliente y la propuesta. Es decir, si tenemos la oportunidad de tener un plan estratégico o una estrategia y desarrollarla, genial. Pero si no, si alguien dice, no, yo estoy en el día a día, yo tengo mucho que hacer, con costo me da el tiempo, no me voy a poner a hacer una estrategia porque por si ya yo tengo muy claro por dónde va la empresa y qué es lo que queremos, pues perfecto. Mi propuesta entonces es que eso, en el mínimo de los casos, se vuelque en estas tres cosas que ustedes tienen abajo en su pantalla. El objetivo, el cliente y la propuesta. Y ya les voy a dar un ejemplo de lo que esto significa. Esto es lo que unos autores propusieron hace muchos años y es un enunciado estratégico. Es decir, en una frase, en una oración, definir cuál es la estrategia de la empresa. Es muy sencillo, pero es muy poderoso, porque nos obliga a pensar realmente, más allá de una estrategia formal, nos obliga a pensar la esencia de la estrategia, objetivo, cliente y propuesta. Es decir, un enunciado que incluya esos tres componentes, el objetivo, el cliente y la propuesta, y que a partir de ahí entonces sí podamos empezar a pensar en innovación. Entonces les traigo un ejemplo, una empresa real con la cual he hecho algunas cosas aquí en Costa Rica. Ellos son un gimnasio especializado en mujeres. De hecho, es un gimnasio exclusivo para mujeres. Y vean que entonces ahí ellos proponen este enunciado estratégico, que tiene un objetivo, un alcance y una ventaja. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar 300 clientes. ¿Cuál es el alcance? Mujeres de 25 a 44 años para finales de 2025 en las tres ciudades que tienen en la ciudad de Cartago. Entonces vean que ahí es muy claro. Ellos lo que quieren es llegar a esos 300 clientes para finales de este año. Esto lo hicimos hace como un año y resto. Esos clientes, el alcance son mujeres de 25 a 44 años. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que quieren ofrecer? Ejercicios especializados para el desarrollo muscular de glúteos y piernas en sesiones semipersonales, en un lugar seguro, confortable, en sesiones de 1 hora, 3 veces a la semana. Entonces vean que si yo quisiera saber cuál es la estrategia de esta empresa, pues ahí tengo una versión bastante resumida, práctica y muy fácil de hacer. O sea,
No necesitamos escribir un plan estratégico, como decía al inicio, sería lo ideal. No voy a decir que no, porque además soy profesor de cursos de estrategia y no podría decir eso jamás. Pero si por lo menos no tenemos el espacio o el tiempo o el conocimiento en algunos casos o los recursos para hacerlo, pues esto es lo que yo propongo para empezar a innovar. Porque si no, como decía hace un momento, vamos a innovar por ocurrencias. Entonces, para que la innovación sea estratégica, esto es lo que yo propongo, que hagamos un enunciado. Y vean que ahí están muy claros los tres elementos, el objetivo, el alcance y la ventaja. Entonces, mi primera invitación, yo como profesor universitario tiendo a poner tareas, entonces la primera tarea que yo sugeriría es esta. Siéntense ustedes solos o solas o con su equipo, si tienen personas o con gente de confianza, y traten de redactar esto. Para aquellas personas que no tienen estrategia, ¿verdad? Que no tienen un plan estratégico, estamos hablando. Entonces, háganse o plantéense la tarea de sentarse y escribir esto. ¿Cuál es el objetivo, el alcance y la ventaja? Vean que es muy sencillo. Esto es una empresa, les estoy hablando que es una empresa de 5 empleados. O sea que no estamos hablando de una empresa ni siquiera mediana, es una empresa, es una microempresa. Entonces aquí ellos definen muy claramente qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar. Y ahora sí, a partir de eso podemos empezar a pensar en innovación. Entonces, teniendo claro esto, hacia dónde vamos, es cuando podemos decir, bueno, ¿cómo la innovación nos ayuda para llegar a eso? Entonces vamos al siguiente paso. Cuando ya yo tengo un principio de estrategia o un enunciado estratégico, puedo empezar a pensar en innovación. Lo primero que debería yo pensar o tener claro, ya entrando en temas de innovación, es que la innovación no es solamente productos y servicios, que es un error que muchas veces cometemos. Cuando pensamos en innovación decimos, ah, sí, son nuevos productos o nuevos servicios, pero no. Hay muchas formas de entender esto. Yo escojo esta de estos autores que ven abajo, que me gusta mucho cómo lo enfocan. Hay otras, no digo que esta sea la única, pero a mí esta me gusta mucho. Y vean cómo ellos plantean 10 tipos de innovación. Yo puedo innovar en lo que está en color azul, que es lo que llamamos la configuración. Eso de alguna forma es como lo que está detrás de escenas o el backstage, es lo que los clientes no van a ver. Puedo innovar en la oferta, que ahí sí son productos y servicios, y puedo innovar en la experiencia del cliente, que no tiene nada que ver con los productos y servicios. Entonces vean que yo puedo, por ejemplo, en la configuración, pensar en el modelo de rentabilidad. Ese es un tipo de innovación. Ustedes han visto, por ejemplo, que hoy en día es muy frecuente que muchas empresas den el servicio por gratis y cobran las versiones premium. Bueno, eso es un modelo de rentabilidad. Entonces, yo podría pensar en innovar desde ese punto de vista, de modelos de rentabilidad, buscar modelos de rentabilidad. Las personas que quieran profundizar en estos temas, al final yo voy a dar mi correo electrónico, tengo mucho material de esto y con mucho gusto quienes quieran leer un poquito más o profundizar, yo les puedo contactar o dar mis referencias. Aquí voy un poquito rápido porque la idea hoy es hacer como un barrido por diferentes temas, pero vean que entonces yo puedo innovar en el modelo de rentabilidad. Puedo innovar en las redes o conexiones, es decir, en alianzas que hago con otras empresas. Hoy han visto que hay muchas empresas que lanzan productos compartidos o empresas que hacen alianzas para tratar de mejorar o ayudarse una a otra. Puedo mejorar en la estructura, puedo mejorar en los procesos, que esa es una típica innovación. Puedo hacer procesos más eficientes, puedo hacer procesos más ágiles, que al cliente le llegue el producto con mejor calidad o en menor tiempo. Entonces, toda esa parte azul es esa parte que el cliente normalmente no va a ver y es lo que estos autores llaman innovación de configuración. Entonces yo podría decir, bueno, esta es la innovación que necesito para cumplir lo que decía en la lámina anterior. La otra es la de oferta, que esa sí es muy conocida. Son productos y servicios nuevos o productos y servicios complementarios, que esto es muy interesante. Esto es quizá no exactamente el mismo producto, sino lo que hay alrededor del producto. Ese es otro tipo de innovación que también es muy potente. Y la otra es la innovación en la experiencia, que es cuando hablamos, bueno, servicio al cliente, los canales por los cuales se le llega al cliente, la marca o la interacción con el cliente. Entonces vean que innovar tiene muchos sabores. Y aquí uno lo que hace es, teniendo claro esto, moverme a esto. Es decir, ¿qué tipo de innovación podría servirme para yo cumplir con esto? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, si necesito ejercicios especializados, esa es una buena línea para hacer innovación. Entonces, podrían ser buscar servicios nuevos constantemente o ver la forma en que se imparten las lecciones, que eso sería un poco más la parte de procesos, o ver la forma en que voy a cobrarle a la gente, le cobro mensualidad, le cobro por sesión, le cobro diferentes versiones. Entonces vean que hay muchos eh, orígenes o muchas
direcciones que podría tomar la innovación dependiendo de hacia dónde quiera ir yo y dependiendo de qué tipo de innovación vaya a aplicar. Entonces, este es como digamos, el marco conceptual. Antes de pasar a un par de ejemplos concretos, entonces yo defino hacia dónde va la empresa, qué es lo que quiero. Si no tengo un plan estratégico, por lo menos hago un enunciado y después defino qué tipo de innovación quiero. Este tipo de innovación, ¿cómo hacerla? Vamos a hablar al final. Por ahora, lo que voy a hacer es un par de ejemplos de estas que están acá. De estas 10, tomé dos por temas de tiempo, no quiero hacerlo muy extenso, más bien la idea es abrir el espacio para que hayan preguntas y comentarios. Pero entonces vamos a utilizar un par de ejemplos. La primera es la que yo considero que es la más sencilla y es la más accesible a todos, que es la experiencia del cliente, que es la que está aquí como en color naranja en mi pantalla, no sé cómo lo verán ustedes, yo lo veo como medio anaranjado. Y esto es la experiencia del cliente. Eh, Todos los clientes, independientemente del tipo de empresa, tienen una experiencia cuando se relacionan con nosotros o tienen una ruta que recorrer. Esto es muy general. Cada empresa puede tener sus particularidades, pero en general, en términos generales, todos los clientes tienen una fase o se enfrentan a una fase que es antes de comprar, en la compra y la post-compra. Entonces, una forma de innovar relativamente sencilla es tratar de entender bien cuál es ese camino y hacer innovación en algunos de esos pasos. Trato de ponerlo más sencillo en un ejemplo. Si nos vamos a la anterior, al del gimnasio, recuerden que el ejemplo que estamos usando es el de un gimnasio especializado para mujeres. Bueno, ¿qué pasa en la precompra? Cuando una cliente siente la necesidad de hacer ejercicios para fortalecer su masa muscular en piernas y en glúteos, pues probablemente va a pasar por esta que ven ustedes a la izquierda, que es tomar conciencia, buscar información, hacer búsquedas de posibles opciones y considerar las opciones. Es decir, esto es lo que hace en términos generales un cliente en precompra. Detecta que tiene una necesidad, busca información, compara precios, opciones y toma una decisión. Luego está la parte de compra, que es el momento en que recibe el servicio, cuando se apersona al gimnasio y hace la rutina de ejercicios y cómo la atienden ahí y qué tanto seguimiento le dan. Y luego está la post-compra, que es, bueno, quedó satisfecha, si vuelve, si es leal y si recomienda. Entonces, una forma de innovar relativamente sencilla es entender esto, mapear esto y buscar espacios donde yo puedo innovar. Podría ser aquí. Ahora hablábamos de dar las clases de una forma óptima, ofrecer rutinas nuevas cada cierto tiempo, pero también podría ser aquí. De hecho, por ejemplo, mucho lo que ellos usan es la clase de cortesía, que esto lo usa mucha gente ahora. Entonces, una forma de facilitar esta parte es ofrecer clases de cortesía. Y una parte acá es lo que pasa después de la compra. Entonces, el seguimiento, la información que tiene el cliente, la forma de interactuar con el cliente. Recuerdo, hablando de los casos que mencioné al inicio, que por ejemplo en Trango, que es la empresa que maneja servicios de bases de datos, hicieron la innovación por acá. Trataron de ver de qué forma ellos podían tener una relación más estrecha con sus clientes después de brindar el servicio. Y entonces ahí hicieron algunas cosas interesantes para tratar de mejorar esta parte que estaba por acá. Es decir, ¿cómo hago yo para que tener una relación más estrecha con mis clientes después de la compra? Reitero, esto es muy particular de cada tipo de empresa, porque hay empresas donde la poscompra pues existe poco. Es decir, yo voy y compro un automóvil y bueno, probablemente pasarán años antes de que vuelva a esto. Pero bueno, también ahí se pueden esperar o se puede buscar espacios para innovación. O en algunos casos la fase precompra no es tan consciente. Yo voy al supermercado, me antojo de un chocolate y lo compro. Entonces quizá ahí uno pensaría, bueno, aquí ¿se puede hacer innovación? Les aseguro que sí también. El tema es sentarse y pensarlo, analizarlo, cómo se puede hacer innovación. Ahora, ¿cómo se hace esto? Más allá de que yo debo entender esto y debo tenerlo claro. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que yo recomiendo en el libro es que esto es mejor hacerlo en equipo. Esto es un trabajo o esto es un juego que se juega en equipo, no es un juego solitario o es un deporte en equipo y no en solitario. Entonces, ¿qué pasa si no tengo gente, si estoy yo solo o sola, si soy un solopreneur, como llaman en inglés?
Bueno, aquí, por ejemplo, me puedo rodear de gente que quizá no trabaje conmigo, pero que me pueda asesorar. Amigos, conocidos, gente que me puede apoyar y que me puede dar ideas interesantes. Entonces, primero, se hace en equipo, no se hace solo o sola. Luego, esto hay que entenderlo, hay que escribirlo, ojalá, no puede ser lo que yo piense. Entonces, yo debería decir, bueno, ¿cuáles son las fases, las etapas por las que atraviesa un cliente? Las escribo, eso es lo que pienso yo, esto es lo que pensamos en el equipo, estamos de acuerdo, creemos que no, y después deberíamos buscar uno o dos clientes que nos digan, mire, si esto es cierto o no, estás completamente perdido, perdida, yo lo que hago es esto y esto y esto. Entonces, se arma un equipo, se discute cuál es la ruta del cliente, se escribe, ojalá, y se valida. Es decir, se le pregunta a un cliente o una clienta, mire, nosotros pensamos que esta es la ruta que usted tiene cuando se relaciona con nosotros. ¿Esto es así o usted le corregiría algo? Y después, cuando ya lo tengo claro y cuando sé que sí, que realmente así es, empiezo a ver, bueno, dónde hay espacios para innovar. Y ahí es donde entran las técnicas de creatividad e innovación, que probablemente muchos de ustedes han escuchado. Y que ese es otro ejemplo de cuándo innovar con estrategia y cuándo innovar por ocurrencias. Una innovación por ocurrencia sería hacer una lluvia de ideas, pero sin tener claro esto. Es decir, hago una lluvia de ideas y que salgan ideas, 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 pero si esas ideas no tienen un norte, nada hacemos con eso. Entonces, aquí el norte es este primero, conocer cuál es la ruta, conocer cuáles son los pasos, cómo la gente se relaciona con nosotros y después, ahí sí, hacer o lluvia de ideas u otras técnicas que hay, y ahora vamos a ver un par, para tratar de buscar ideas que nos permitan hacer innovación en esto. Después de eso, experimentar, empezar a hacer pequeños cambios y ver qué pasa. Una ventaja que tenemos en las pymes que no tienen las empresas grandes es que esta parte es muy sencilla. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con otros de los entrevistados, con Diana de Pulse, otra de las empresas que mencioné, ellos hacen eso y empiezan a hacer pequeños experimentos. Y Diana es la dueña, y lo que tiene son 7 colaboradores, 7 personas que trabajan con ella. Entonces, ella es la que toma la decisión y ella es la que asume el riesgo. Entonces, empieza a hacer cambios, empieza a ver, bueno, ¿qué pasa si se nos ocurre tal cosa en esta fase de acá, recurrencia? Hagámoslo, a ver qué pasa. Y entonces empiezan a probar. En una empresa grande, esto tiene que ir por 20.000 permisos, autorizaciones y toda la burocracia empieza a funcionar. Aquí no, en una pyme yo decido como propietario, como propietaria o como gerente y hacemos el cambio y empezamos a ver. Entonces empezamos a ver qué pasa. Fue lo que hacía Fernando al inicio también, empezar a hacer pequeños cambios y ver qué sucede. Fue lo que hizo Bernal en su momento también. Entonces es ponerlo en práctica y empezar. Habrán detectado que esto requiere además tiempo, que esa es una de las cosas que vamos a ver al final y en la cual profundizamos la otra semana, y es que la innovación requiere tiempo y requiere involucrarse. Aquí no es como que yo compro algo y vengo y lo instalo. Aquí tengo que involucrarme, si no, esto no camina. Entonces, tenemos esta primera innovación, que es la experiencia del cliente, la mapeo, la conozco, la valido, hago algunas técnicas para buscar oportunidad de innovación y empiezo a probar. Así de sencillo, en pequeña escala, empiezo a hacer experimentos y trato de medir qué va pasando. Otra, bueno, aquí tenía, perdón, lo que estaba diciendo, se me olvidé que lo tenía en una lámina. Entonces, dibuje el viaje al cliente, que es lo que mencionábamos ahora, valide con 3 de sus clientes, busque espacios donde innovar y luego ejecute. Haga pequeños experimentos y ve a ver qué pasa. Eh, Toda innovación normalmente se basa en esto, que es de otros autores que me encontré por ahí, de la estrategia de Océano Azul, que probablemente a algunos de los que han leído innovación les sonará familiar, y yo traté como de aterrizarlo a empresas pequeñas. Entonces, cuando yo voy a innovar en términos generales, tengo que reducir algo, tengo que incrementar algo, tengo que crear algo, tengo que eliminar algo. Nuestras empresas ofrecen servicios y productos y esos servicios y productos tienen ciertas características. Entonces, entrando ya en lo que sería innovación de productos y servicios, que es el segundo ejemplo que vamos a usar, el primero era el que estaba en anaranjado, pero no que me devuelva experiencia. Ahora vamos a hablar un poquito de oferta, cómo hacer innovación en productos aquí, cómo hacer innovación en productos y servicios. Esta fue el ejemplo que vimos, este es el que vamos a ver ahora. Entonces ahí, cuando yo quiero hacer innovación en productos y servicios, tengo que tener claro que voy a tener que crear algo o eliminar algo, ¿ok? Crear es lo que todo el mundo asocia con innovación, pero ojo, muchas veces eliminar algo que, que los clientes no están apreciando, que podrían vivir sin eso, es innovación. Y muchas veces también reducir o incrementar algo
también es innovación. Entonces, ojo con eso, no solamente es crear cosas, muchas veces es reducir, incrementar o del todo eliminar. Hay muchas historias y muchos ejemplos exitosos que se basan en esto. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más. Entonces, cuando yo tengo claro que voy a tener que reducir, incrementar, crear o eliminar, bueno, ahí es donde puedo aplicar las técnicas. Hay varias técnicas. Recuerden que estamos en productos y servicios. Entonces, yo quiero hacer alguna innovación en mi producto o mi servicio. Yo tengo claro que voy a tener que tomar decisiones de crear algo, de eliminarlo, de reducirlo o de incrementarlo. Ok, ¿de dónde tomo inspiración? ¿De dónde yo busco esas ideas? Lo que la mayoría hacemos es ver la competencia y tratar de imitar o de copiar o de mejorar lo que la competencia hace. Eso a mí, digamos que está bien, es una innovación muy intuitiva, pero nos pone en el rol de imitadores, de copiadores, y esa no es la idea. Entonces, ver a la competencia está bien, pero no debería ser la única fuente de innovación. Entonces, yo aquí les propongo 6 otras. Vamos a pasar rápidamente por ello, les decía, porque no quiero hacerlo muy largo. Todo esto lo trato en el libro con mayor detalle y con ejemplos. Entonces, una primera que tiene aquí a la izquierda es mirar los grupos estratégicos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, está bien, voy a ver la competencia, pero entonces por lo menos no veamos a mi competidor directo. En todos los mercados usualmente existen empresas que son 5 estrellas, 3 estrellas y 1 estrella. Acuérdense de los hoteles. Hay hoteles 5 estrellas, hay hoteles 4, 3, 2 y 1. Entonces, ¿qué significa mirar los grupos estratégicos? Significa mirar en un grupo donde yo no esté. Por ejemplo, si yo soy un 5 estrellas, yo puedo ver 3 estrellas y puedo ver 1 estrella. Es decir, volviendo al caso del gimnasio, si este gimnasio se considera un gimnasio 5 estrellas, podría buscar ideas de innovación en gimnasios de 3 estrellas y en gimnasios de 1 estrella. Entonces, estoy viendo competidores, sí, pero por lo menos no estoy viendo competidores directos, que ahí sí me pone como un imitador. Porque si yo veo al otro 5 estrellas, a ver qué está haciendo, estoy imitando, estoy copiando y eso no va a ser muy diferente. Al final yo no estoy haciendo nada diferente de lo que hace mi competidor. Entonces, si voy a ver competidores, por lo menos que sean de diferentes grupos o categorías. Si yo soy 1 estrella, igual, puedo ver a los de 5 a ver qué hacen y de ahí tomar algunas ideas, o puedo ver a los de 3 estrellas. Entonces, aquí la clave es identificar qué soy yo en mi industria, si soy un gimnasio, si soy una escuela, si soy una fábrica de comida, si soy una fábrica de ropa, si soy 5, 3 o 1, y ver quiénes son los 5, los 3 y los 1 y buscar ideas. La otra, que es mucho más potente, es mirar industrias alternativas. Por ejemplo, volviendo al caso del gimnasio. ¿Qué es una industria alternativa? Es gente que satisface los mismos clientes, pero no son mi competencia, porque satisfacen otras cosas. Entonces, por ejemplo, las mujeres que van a un gimnasio como estos, probablemente también van a una universidad o van a algún lugar a estudiar. Entonces, bueno, ¿qué puedo yo tomar de esos lugares que no son competidores míos, pero que atienden a mis mismos clientes? O esas mujeres probablemente les gusta ir a ciertos restaurantes o a ciertos lugares a comer. Entonces, ¿qué puedo tomar yo de esos restaurantes? Vean que esta es más retadora, porque el mío es un gimnasio, no un restaurante. Pero bueno, yo podría buscar algunas ideas, de nuevo, en grupo, trabajando de forma conjunta, colaborativa, y yo podría decir, bueno, ¿qué podemos tomar de un restaurante que a nuestros clientes les guste y que podamos adaptarlo a nuestro gimnasio? Entonces, ven que aquí la innovación se vuelve más potente, porque ya no estoy copiando a un competidor, sino que estoy tratando de decir, bueno, hay un restaurante que le gusta mucho a mis clientas, entonces, ¿cuáles atributos, cuáles características, cuáles ideas de ese restaurante yo podría aplicar en mi gimnasio? Entonces, ahí es una innovación que se vuelve todavía mucho más poderosa y difícil de imitar. La otra es mirar las tendencias. Hoy en día hay varias tendencias. La parte ambiental, por ejemplo, se ha vuelto tendencia. Creo que en Costa Rica y en muchos lugares las empresas empiezan a preocuparse por temas ambientales. Entonces, ¿qué podría hacer yo de innovación en temas ambientales que le genere valor a mis clientes? Porque acuérdense que aquí la idea es que le genera valor. Entonces, igual puedo ver algunas tendencias. Otras tendencias que hay, todo el tema de inteligencia artificial, ni se diga, ¿verdad? Todos estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, ¿qué podría yo traer de inteligencia artificial a mi gimnasio, volviendo al ejemplo, para mejorar los productos y servicios que le estoy ofreciendo a mis clientes?
Entonces vean que ahí podemos ver tendencias. Podemos ver productos funcionales y emocionales, otra técnica que es muy potente. Hay negocios donde el tema es muy funcional. Yo voy al gimnasio, bueno, voy a buscar otro ejemplo. Yo voy a una empresa de software porque es meramente funcional. O sea, yo necesito un software que funcione y listo, eso es. Pero hay empresas que son, o negocios que son emocionales. Yo voy al cine o al teatro, a mí me encanta el teatro, yo voy al teatro no porque sea funcional, o sea, yo voy al teatro porque quiero pasar un buen momento, porque quiero disfrutar con mi familia, con mis amigos. Entonces, aquí lo potente es, bueno, si mi negocio es funcional, si yo soy la empresa teatro, ¿qué me puedo yo, funcional, perdón, soy la empresa software, ¿qué me puedo traer yo de un teatro? Es decir, ¿qué ideas podría yo aplicar en mi empresa? Vean que esto suena un poco loco, pero esa es la idea de la innovación. Cuestionar cosas, pensar fuera de la caja, retarse. O al contrario, si yo soy una empresa teatro, que mi negocio es meramente emocional, aquí la gente viene por un tema emocional, ¿qué cosas yo podría traerme de una empresa software que es meramente funcional? Entonces, ese cruce también nos va a generar ideas y ahí yo podría mejorar mi producto, mi servicio, pensando en ese tipo de cosas. Si mi negocio es muy funcional, ¿qué cosas emocionales yo podría traerme? Y si mi negocio es muy emocional, ¿qué cosas funcionales podría yo traer? La otra, que es también bastante potente, es mirar a sus no consumidores. Es decir, vuelvo al caso del gimnasio. Yo, como si se acuerdan, el mercado son mujeres de 25 a 44 años. Bueno, yo podría buscar mujeres que no sean clientes mías y tratar de entender por qué no son mis clientes. Y a partir de ahí generar nuevas innovaciones o nuevas ideas. En las empresas tendemos mucho a preguntarle a nuestros clientes qué tan satisfecho está, qué tan contento está con el producto o servicio, les hacemos encuestas y tratamos de ver cómo les va. Pero una forma de buscar nuevas ideas es ver quiénes no son los clientes. Ni siquiera es que los estoy tratando de convencer. O sea, no voy a ir a decirles, mire, es que yo quiero que usted sea mi cliente. No, no. Yo quiero que usted me explique, yo quiero entender por qué usted no es mi cliente. Entonces, ahí van a salir muchas ideas. Algunas de esas pueden dar pie a lo que serían innovaciones en productos y servicios. Entonces, aquí es mirar a sus no consumidores para a partir de ahí generar ideas. Y finalmente, mirar otros modelos de negocios y adaptar o copiar. Cuando hablamos de modelos de negocios, vuelvo al ejemplo que mencioné al inicio. Por ejemplo, cuando yo tengo una versión gratis y una versión premium que pago. Bueno, yo podría aplicar eso en mi negocio. Yo podría pensar en el gimnasio en una versión premium y en una versión gratis. O hay otro negocio que hoy en día está muy de moda y es lo que llaman el low cost. Los que han tenido oportunidad de hacer un viaje, hay líneas aéreas que le dicen a uno, bueno, yo le vendo el asiento y un bultito y todo lo que usted quiera en adelante, páguelo. Si quiere comida, páguela. Si quiere abordar primero, páguelo. Si quiere llevar una maleta, páguela. Si quiere dos maletas, páguela. Eso es otro modelo de negocio diferente. Entonces, yo podría implementar algo así en mi negocio o sería muy difícil. Entonces, aquí es ver eso, es cómo otras empresas tienen modelos de negocios y qué podría yo adaptar a mi propia empresa, a mi propio producto o servicio. Como les digo, voy muy rápido porque la idea es abrir espacio para preguntas y comentarios, pero bueno, aquí tenemos 6 técnicas que bien aplicadas, como dije hace un ratito, en equipo, con muchas personas, con muchas cabezas pensando al mismo tiempo, pueden generar ideas muy potentes que después se pueden llevar a la práctica y ver qué sucede con esas ideas. Entonces, vimos innovación en la experiencia del cliente y vimos innovación en productos y servicios. Vean que esto nos permitiría empezar a innovar. No tiene que ser algo que sea muy costoso, no tiene que ser algo de alto riesgo. Puedo empezar a hacer pequeñas pruebas, pequeños experimentos y ir evaluando qué sucede a partir de eso. La próxima semana, como les decía, vamos a hablar de cómo hacemos para que esto se haga un hábito. Entonces, hoy estamos hablando cómo empezar. Si queremos que esto persiste, que ya esto se vuelva como lo hizo Fernando en su empresa, que hasta fue premiado, bueno, necesitamos ver esos temas: personas, cultura, procesos, dirección, liderazgo y contexto. Y es un poco lo que vamos a hablar la semana entrante, si Dios lo permite. Eh, por el día de hoy es lo que quería compartir con ustedes. Como les decía, pues la idea, esto lo trato en el libro y la idea aquí es darles algunas ideas a las personas que están por empezar a innovar de una forma
pues accesible, práctica y que no implique demasiado riesgo y que no sea muy costosa. Entonces, aquí está mi correo electrónico abajo por si alguien quiere escribirme, yo con todo gusto les puedo ampliar información o darles referencias o materiales. Y bueno, si les parece, podemos pasar con Douglas y eventualmente después con las preguntas o comentarios que puedan haber. Dejo de compartir pantalla si les parece y muchas gracias por la atención. Gracias, Juan Carlos. Qué buenísimo, qué buenísimo. Lastimosamente el tiempo no podríamos pasar hablando todo el día acerca de esto y yo lo veo súper interesante. Eh, yo solo tenía un par de preguntas, Juan Carlos, quizás para iniciar el espacio, pero no sé si ya tenemos preguntas de los participantes. Podríamos darle prioridad a esa y luego le vamos dando el rumbo a- al espacio. Entonces, no sé, en el tema de la... Ok, tenemos una pregunta por el momento, que si gusta comenzamos con esa. Y nos dice Neri Fernando Arango. Muy buenos días. ¿En qué momento se evalúa la inversión de todo este programa? Muy bien, muchas gracias, Neri Fernando, por la pregunta muy oportuna. Yo creo que, bueno, primero depende mucho de lo que estemos hablando. Por ejemplo, si es una innovación de experiencia del cliente, que es algo sencillo, que no requiere mayor inversión, pues es cuestión de ejecutar, ir viendo y a partir de ahí ir pensando en posibles cambios y en lo que se involucre desde el punto de vista de inversión. Si fuera una innovación en producto y servicio que sí requiere, no sé, nueva tecnología o algunos cambios, pues eso se evalúa en el momento en que tenemos los primeros indicios de que funciona. Es decir, siempre en innovación hay que testear, hay que experimentar en pequeña escala para ver si uno da el paso o no continúa. Entonces yo diría que se tiene la idea, se hace un pequeño experimento, que eso pues va a depender mucho del tipo de empresa. Incluso en algunos casos ese experimento puede costar, entonces ya desde ese momento hay que empezar a pensar en inversión. Pero si la naturaleza de la innovación permite hacer unos pequeños experimentos sin pensar en una gran inversión, yo diría que una vez pasados esos experimentos es cuando entonces sí hay que plantearse, bueno, ¿cuánto nos costaría implementar esto permanentemente? ¿Cuánto habría que invertir o en qué recursos habría que pensar si yo quiero que esto ya se convierta en algo fijo, por llamarlo de una manera? Entonces, mi recomendación es, primero, que va a depender de cada caso y segundo, que una vez que yo tengo esos primeros experimentos, que ojalá no me costaran muchos recursos, tomo la decisión si esto se va a convertir en un cambio permanente y ahí es donde empiezo a entrar en temas ya de inversión y probablemente también de ciertas cosas de logística, de operaciones que van a ser importantes. Pero sería ese el momento, cuando ya tengo algunos resultados que me dicen, sí, esto va y sobre esto necesitamos pensar en recursos. Ok, interesante. ¿Sabes, Juan Carlos? Creo que la realidad de Latinoamérica es similar en casi que en la mayoría de los países que compartimos esta misma situación. Yo recuerdo una historia acerca de una conocida que hace unos meses atrás, pues lastimosamente se quedó sin trabajo. Entonces ella me hacía bueno, yo platicando con ella le decía, ok, ¿cuál es tu plan B? Lastimosamente, pues te quedaste sin trabajo y ¿qué piensas hacer ahora? Platicando con ella me comentaba acerca de que quería iniciar un negocio. Me dice, quiero dedicarme a emprender, siempre ha sido mi sueño y quiero hacerlo. Pero ella me hacía una frase y me decía, Douglas me decía, yo quisiera tener unos $10,000 para poder iniciar un negocio. Y yo le decía, ok, ¿por qué consideras que necesitas unos $10,000? Considerando que en El Salvador utilizamos el dólar como moneda. Me decía, lo que pasa es que tengo que invertir en maquinaria, en materia prima, en productos, que buscar un local. Y yo me ponía a pensar y yo decía, ¿realmente necesitas $10,000 para iniciar tu negocio? ¿O puedes hacerlo con menos? ¿O podrías comenzar con poco? Y yo quizás es una de las preguntas que quisiera hacerle, Juan Carlos. ¿Es necesaria una gran inversión? Yo sé que hemos hablado acerca de esto. ¿Es necesaria una inversión tan grande comparándolo a los ingresos de El Salvador? $10,000 es una cantidad muy fuerte. Eh, pero ¿considera usted que puede ser una cantidad demasiado baja o puede ser más alta? ¿O podríamos considerar otras opciones para poder iniciar, al menos comenzar las operaciones?
Sí, muchas gracias por la pregunta, Douglas. Y sí, creo que es un caso que se repite mucho y concuerdo completamente que nuestros países y entornos se parecen muchísimo. Mira, yo diría que, bueno, en primer lugar, siempre, y yo un poco en broma, un poco en serio, siempre digo que en administración la primera respuesta depende, ¿verdad? Depende del tipo de producto y de servicio y contexto, pero en términos generales, yo estoy en la posición tuya. Yo creo que se puede, es más, todas las metodologías, tanto de emprendimiento como de innovación, hablan de ir al mercado en pequeña escala, probar y a partir de ahí ir tomando decisiones. Entonces, hacer una gran inversión como se hacía, digamos, en los modelos tradicionales y los que estudiamos administración nos acordamos de los cursos de formulación y evaluación de proyectos, que uno hacía unas proyecciones gigantescas, todas lindas, con un montón de números, sacaba el BAN y el TIR y después iba al banco y pedía un platal y se embarcaba hasta acá, decimos en Costa Rica, y después no funcionaba. Entonces, no, esa no es la ruta. La ruta es ir un poquito experimentando, que el mercado sea el que diga ir tomando decisiones con menor riesgo. De hecho, por ahí, por eso decimos con poco riesgo, porque no es lo mismo sacar $10,000, que supongo que tu amiga, si perdió el empleo, no los tiene a mano, va a tener que ir a pedirlos a alguien, comprar toda la maquinaria, hacer todo eso para después darse cuenta si funciona o no funciona. Entonces, creo que es mejor empezar con pequeños pasos, pequeños experimentos, pruebitas pequeñas, productos o poquita cantidad, y a partir de ahí ir tomando decisiones y eso va creciendo. Entonces, sí, empezar a pensar en una inversión o en un préstamo, cosas por el estilo, pero primero habiendo metido los pies al agua, ¿verdad? No tirarse al agua sin saber ni la profundidad, ni la temperatura, ni la condición del agua. Eh, Reitero, esto en la mayoría de casos. Hay casos que probablemente alguien diría, no, pero es que en el negocio que yo estoy, la escala es tan grande que no puedo pensar en eso. Bueno, eso es otra historia. Pero creo que en la mayoría de negocios, sobre todo en las pymes, los que son accesibles a las pymes, esta es la realidad. Uno puede empezar con pequeños experimentos. Lo mismo en innovación. Una empresa consolidada, vuelvo al ejemplo de Fernando. Fernando aplica mucho esto. Experimentos pequeños, incluso muchas veces los experimentos son con los mismos empleados, ni siquiera los sacan al mercado, empiezan a medir cosas y a partir de ahí van tomando decisiones. Entonces creo que en eso innovación y emprendimiento se parecen mucho, es decir, paso a paso, pequeña escala, viendo qué funciona, qué no funciona. La palabra clave es experimento y aprendizaje, no solo experimentar, sino aprender e ir tomando decisiones paulatinamente. Creo que ahí es lo que yo diría. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo considero que sí, tenemos esta experiencia en la mayoría de Latinoamérica, el miedo a, pero ¿y qué va a pasar y cómo comienzo? Yo les menciono constantemente a mis alumnos y creo que coincidimos en eso, que el paso más difícil de emprender es decidir emprender. Es tomar la decisión y decir, lo voy a hacer, porque solemos tener miedo y surge la famosa frase, ¿verdad? Que no tengo suficiente capital, no sé por dónde comenzar, no sé pues si va a funcionar, no sé si la gente le va a gustar, no sé si, o sea, el no sé, y tener ese miedo al final nos limita a hacer cosas que probablemente puedan ser muy grandes. Y ya lo comentaba, por ejemplo, René más temprano, que tenemos una serie de formación, de cursos, de diplomados. Acá en El Salvador estamos brindando muchos cursos también, donde se motiva y se incentiva a los jóvenes, a las empresas a emprender. Y yo creo que a veces sucede que no lo hacemos por miedo, o sea, tomar esa decisión es bien difícil. Tengo un par de preguntas más, sin embargo, Milton Castillo nos hace una pregunta acá en el chat y nos dice, ¿cómo se puede enfrentar la resistencia o temores a la innovación que se presenta en algunas empresas, especialmente en las pymes? Creo que esto va de la mano un poco con lo que habíamos estado hablando. Sí, sí, muchas gracias, Milton. Muy buena pregunta. Bueno, hay un tema que evidentemente va a ser por esto que hablábamos. Mucha gente, digamos, el temor puede ser por un tema de inversión de recursos. Entonces, creo que lo que hemos hablado hasta ahora puede ser una respuesta. Es decir, si se va haciendo paso a paso, sin que implique una gran cantidad de recursos, y ir aprendiendo y tomando decisiones, creo que eso puede reducir esos riesgos o esos temores. Eso por un lado. Por otro lado, también, en algunos casos, lo que me he encontrado es que por ejemplo, cuando hay un cambio generacional en las empresas, que eso ya está sucediendo mucho en nuestros países, creo vamos a ver, la generación fundadora ya está dándole el pase a la segunda generación, o en algunos casos incluso hasta una tercera, y normalmente lo que sucede es que entre mayor tiempo hayamos estado en la empresa, mayor haya pasado, pues más difícil es el tema de la innovación, porque ya pensamos que esto se hace así, porque hemos construido muchas cosas.
y entonces se dan esos choques de generación. Una generación nueva que quiere empezar a hacer cosas diferentes y una generación que es un poquito más resistente. De alguna forma fue un poquito lo que le pasó a Fernando. Fernando, la empresa la fundaron el papá y la mamá, que siempre tuvieron una gran visión de innovación, pero cuando Fernando asume, le pega un empujón, decimos acá, al tema de innovación. Entonces creo que ahí también es un tema de negociación. Cuando es un tema familiar, tengo un buen amigo que por aquí ha estado, que René lo ha invitado en algunos casos, Eric Guillén, que habla mucho, trabaja mucho tema de empresas familiares. Y bueno, ahí yo creo que ya más que innovación es un tema de, bueno, cómo, si fuera ese el caso, cómo nos sentamos para tratar de negociar y consensuar lo que estas nuevas generaciones quieren y lo que las generaciones fundadoras están haciendo y cómo hacemos para que la innovación de alguna forma se inyecte en la empresa. Entonces, esa diría yo que es otra causa que muchas veces he visto, que es cuando hay un cambio generacional, sobre todo en empresas más antiguas. Y la primera causa que mencionábamos, que a veces es un temor más por el tema de riesgo, de recursos, de que si esto voy a perder dinero, de que qué va a pasar. Entonces yo de momento visualizo esas dos causas. No sé si, Douglas, si vos ves otra, podemos comentarla, pero creo que hay un tema de temor por recursos, inversión, lo que yo pueda perder, y hay otra que es esa resistencia. Una tercera quizá podría ser que yo no tenga el conocimiento, pero bueno, eso es más fácil de solucionar. Hoy en día hay muchos recursos, muchos libros, muchos materiales, pero yo pondría esas dos ahí como en la mesa, salvo que Douglas tenga otra, que es un tema de riesgo, de recursos, de que si voy a perder, si esto me va a costar dinero y qué voy a hacer. O la otra es que quizá hay varias generaciones en las empresas que están como no discutiendo, pero sí que tienen diferencias en cómo ver la innovación y ahí hay que negociar como familia. Sí, yo creo que la resistencia a la innovación, bueno, hablando de empresas familiares, es bien marcada. Acá en El Salvador sucede mucho eso, de que pues los fundadores, los dueños, tenían ellos su visión al inicio, luego vienen los hijos y bueno, con esto vienen más hijos, más accionistas, cuesta tomar más decisiones. Lastimosamente algunos vienen con una visión, otros vienen con otra visión y de pronto las empresas van cayendo. Sin embargo, creo que va de la mano el tema de la innovación con con la visión original de los dueños, es cómo lo logramos funcionar. Y me llama la atención también otra parte que es, quizás hablando de temores, quizás es el tema de los océanos, es el océano rojo, el océano azul, y es qué pasa con la competencia. Quizás un poco de contexto, ustedes saben lo que estamos viviendo en El Salvador, hemos tenido unos cambios en los últimos 5 o 6 años en los cuales, pues superado el tema de la delincuencia acá, muchas personas han decidido emprender negocios. Acá hemos tenido un crecimiento económico en cuanto a emprendimientos, en cuanto a empresas creadas, y esto a corto, mediano y largo plazo afecta también el tema de la competencia, porque si yo tenía una idea de negocio que la quería poner en práctica, ahora hay muchas personas que también la están poniendo en práctica. Entonces, otro de los temores considero que puede ser la competencia, de decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, ya hay un mercado muy grande, pues mejor no entro porque no voy a avanzar o no lo voy a echar a andar. Y yo creo que esto va de la mano, Juan Carlos, también con el tema de qué va a ser diferente mi emprendimiento, qué va a ser diferente mi producto, qué valor le va a dar a mis clientes o qué valor le va a dar a mis stakeholders. Entonces, creo que es bien importante también considerarlo, ¿verdad? El tema del cliente, cómo atraer a mi cliente, cómo hacer mi producto especial. Creo que es bien interesante. Entonces, yo creo que es bien importante como quitarnos ese miedo a ir y, como decimos en El Salvador, a lanzarnos, a aventarnos, a Ujú. intentarlo. Yo creo que si nunca lo intentamos, nunca vamos a avanzar. Y Sí, eso es algo bien importante. Ok, una pregunta completamente de más acuerdo. de Karen Martínez. Dice, con un enfoque de emprendimientos rurales. Perdón, dice, con un enfoque de emprendimientos rurales, agroempresarial e integración de jóvenes a estas actividades. ¿En qué áreas consideras que se tiene oportunidad de innovar? Ok, refiriéndose a emprendimientos rurales, agroempresariales e integración de jóvenes. ¿En qué áreas se considera que se tiene oportunidad de innovar? Sí, muchas gracias, Karen, por la pregunta. Bueno, yo hablo desde la realidad que conozco que es en Costa Rica. Me parece que, por ejemplo, hay un tema que aquí está tomando mucho auge, que es el turismo rural, eh, que muchas veces se liga con temas de agroindustria
Aquí hay algunas zonas que han trabajado mucho en eso, incluso haciendo pequeñas, ¿cómo llaman esto? Asociaciones empresariales. En la universidad que trabajo, en el TEC, aquí en Costa Rica, hay varias experiencias de extensión, llamamos nosotros, en algunos lados lo llaman también vinculación de la universidad, en donde se va a una de estas zonas y se hace todo un trabajo, un poquito lo que decía Douglas, de, bueno, ver qué posibilidades hay de emprendimiento, qué oportunidades hay, qué recursos tenemos, qué fortalezas, qué debilidades existen en la zona como tal, qué oportunidades hay. Y a partir de ahí se ha acompañado a algunas comunidades para que empiecen a generar emprendimientos asociativos, colaborativos y anclados en esos temas, que es muchas veces turismo rural, comunitario y muchas veces agronegocios o agroindustria y con mucha participación no solo de jóvenes, sino también de mujeres, que eso es bastante importante. Entonces, así de memoria recuerdo 3 o 4 iniciativas en donde se ha trabajado con las comunidades y esto ha culminado en emprendimientos que se alían, que se venden entre ellos, que son proveedores unos de otros y en asociaciones empresariales que se unen y pues al estar unidos tienen un poquito más de voz y de impacto. Entonces recuerdo un par de zonas aquí. Yo vivo en la ciudad de Cartago, para los que conocen, los que son de Costa Rica o los que están aquí conocen, estamos al este de la capital y aquí cerca tenemos un par de zonas. Hay una con una gran vocación cafetalera, que es la zona de Los Santos. Pues ahí han entrado muy fuerte temas de café, obviamente, pero también que, temas de turismo y algunas otras líneas de negocios. Y también hay un par de experiencias muy bonitas en zonas indígenas o de comunidades originarias, como se dice ahora, en la parte de Talamanca, en donde también ha habido temas de turismo rural, de agronegocios. Como les digo, la universidad acompaña capacitando, fomentando, guiando, pero la idea es pues que la comunidad se suelte y siga por su cuenta. Entonces yo pienso que el ejercicio sería, digamos, seguir la misma receta, ¿verdad? Es decir, ver qué hay en la zona que estamos hablando. Karen, creo que era la que plantea la pregunta, Karen, ver la zona, ver qué oportunidades hay, qué recursos hay, quién puede ser nuestro aliado para que nos ayude y a partir de ahí empezar un trabajo colaborativo, comunitario para tratar de propiciar estos emprendimientos y esta asociatividad, que eso también es muy importante, ¿verdad? Los emprendimientos unos a otros se ayudan, se venden y crean una especie de comunidad. Eso te podría decir de experiencias que conozco aquí en Costa Rica. Ok, buenísimo. Sí, quizás apoyando un poco lo que dice Juan Carlos, el tema del turismo en El Salvador está creciendo increíblemente. Las tasas van súper altas, pero con la diferencia que al menos en El Salvador es pequeño. Entonces, sí tenemos comunidades rurales, pero tienen un fácil acceso, en nuestro caso, fácil acceso a las ciudades urbanas. Entonces, mucho de nuestra comunidad rural viene a las zonas urbanas a educarse, a emprender, a formarse. A diferencia de, por ejemplo, como un Guatemala, un Costa Rica, que su extensión, un Nicaragua, que su extensión territorial es más grande y yo sé que desplazarse, a diferencia de nosotros, que de una zona rural a una zona urbana pueden ser 15, 20 minutos, 1 hora, yo sé que ustedes pueden ser horas, 4, 5, 6 horas, entonces eh, eh, coincido mucho con lo que menciona Juan Carlos, el turismo es súper importante, ver qué zonas o qué áreas no han sido explotadas en su comunidad rural. A veces puede ser producción de bienes agrícolas, a veces puede ser servicios turísticos o incluso el comercio pues, pequeño puede ser una buena opción, como hacer el esfuerzo de ir a las ciudades, a traer productos de tecnología o productos del día a día, llevarlos a la comunidad rural y darlos a conocer y venderlos. Yo creo que eso pueden ser pequeñas fases de emprendimientos que pueden tener. Pero Sí, coincido también. mucho, el turismo es buenísimo. eh, y a veces pensamos que porque no tenemos tal vez una cascada o no tenemos senderos o no tenemos cosas grandes de la naturaleza, no podemos hacer turismo. Acá en El Salvador a nosotros nos encanta ir a una pequeña montaña, solo ir a caminar y eso somos Ujú. felices. Y no es nada del otro mundo, entonces yo creo que podríamos explotar todas esas zonas que aún están por ser explotadas y creo De que hecho, sería muy bueno. ahora que lo decís, el turismo tiene muchas aristas. Yo conozco casos, por ejemplo, de turismo deportivo, ¿verdad? Lo que vos decías, caminata, que hay zonas que subsisten mucho en base a turismo deportivo. Hay turismo cultural, hay turismo rural, hay turismo naturaleza, que es lo que vos decís un poco.
pero sí, también es parte de la innovación. De hecho, me acuerdo que en Colombia, para el libro que vamos a hablar la próxima semana, conocí una empresa que hace turismo basado en bicicleta y es una cosa muy buena en Medellín y ellos se especializan en traer turistas que quieren hacer ciclismo. Y en Colombia, ustedes saben que Colombia, con toda la fama que tiene de ciclismo, pues esa es otra arista. Aquí hay una iniciativa muy bonita que es el Camino de Costa Rica, que es pasar de costa a costa caminando en diferentes etapas. Yo lo hice, se va del Atlántico al Pacífico, son 16 etapas, 300 kilómetros, y esa es otra opción de turismo también, porque como se imaginan, cuando uno camina, pues en algunos lugares tendrá que dormir, en otros lugares tendrá que comer, y todo eso se le compra a las comunidades. Entonces pienso que el tema de turismo tiene muchas aristas que se pueden explotar y es cuestión de hacer lo que decíamos, ¿verdad? De sentarse, una vez más, tener estrategia, sentarse, ver eh, qué oportunidades hay, qué amenazas, qué recursos tengo, qué cosas tengo que buscar, con quién me puedo aliar. Al final eso es estrategia, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchas opciones que se podrían explorar. Sí, Buenísimo, buenísimo, interesante, gracias. interesante. Estamos un poco sobre la hora. Entonces, si no tenemos alguna otra pregunta de los asistentes, entonces vamos a pasarles un pequeño poll. Vamos a ver si lo puedo manejar desde aquí, pero es una preguntita de unos segundos solamente para ello. Déjenme que lo vea eh, y que ¿cómo se llama? Que nos den su opinión. Espero que lo hayan recibido, ¿no? ¿Verdad? Sí lo Sí, yo lo tengo en recibieron. pantalla, pero nosotros no votamos, pero sí lo recibieron, porque por lo menos yo sí lo estoy viendo. Excelente, excelente. Eh, y bueno, aprovechar entonces para ya al final darle las gracias a, tanto a Juan Carlos como a Douglas por eh, acompañarnos como presentador y moderador en esta primer webinar sobre cómo empezar a innovar en su empresa sin gastar una fortuna y con poco riesgo, y esperamos que las ideas compartidas acá les ayuden a nuestros participantes a impulsar la innovación en sus organizaciones. Les recordamos que los esperamos en nuestras próximas sesiones el jueves 25 a la misma hora de hoy, haciendo de la innovación un hábito, y el miércoles 1 de octubre a las 11 de la mañana, perdón, a las 10 de la mañana, hora de Centroamérica, la relevancia de la inteligencia artificial para las empresas. Aunque nos vemos pronto para seguir aprendiendo e innovando juntos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, René, gracias.